he sido pura. El tema de diagnóstico de embarazo y control prenatal. Son temas bastante importantes. Podemos observar el índice y podemos iniciar la clase diciendo de que es consecuencia del ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Consecuencia de eso, generalmente acude a la consulta una paciente mujer por la falta de la regla menstrual, porque ella probablemente esté gestando o desea que le confirmen el diagnóstico. Cuando uno va a diagnosticar a la paciente, generalmente la recibe en el consultorio de ginecología y posteriormente de confirmarse pasa al consultorio de obstetricia. Cuando ella llega al consultorio de ginecología, uno sabe razonablemente si la paciente puede o no estar embarazada. Entonces, hay indicios. En primer lugar, cuando yo puedo decir que ella no está embarazada. Número uno, si no ha tenido relaciones sexuales desde la última menstruación. En segundo lugar, cuando está usando un método anticonceptivo adecuado, eficaz, de alta eficacia. Cuando se encuentra dentro de los primeros 7 días de haber iniciado su menstruación. Cuando se encuentra en las 4 primeras semanas del postparto. Siempre y cuando pues, no esté amamantando. Porque si está amamantando, indudablemente que esto va a ocurrir hasta los 6 meses, básicamente, si no ha presentado menstruación. Igualmente, cuando ha tenido un aborto en los primeros 7 días, es casi imposible que esté embarazada. Entonces, si ella viene por alguno de esos criterios, yo en primer lugar voy a pensar que esa paciente no está embarazada. Me olvidé de conectar. Entonces, yo voy a sospechar razonablemente que esa paciente no está embarazada. ¿Qué hago para diagnosticarle si está o no está embarazada? Si no se encuentra en ninguno de las causales anteriores, entonces yo tengo que tener en mente ciertos síntomas y signos que nos van a inducir a pensar si esa paciente está embarazada. Estos síntomas y signos pueden ser de presunción, pueden ser signos de probabilidad y pueden ser signos de certeza. En cuanto a los síntomas de presunción, generalmente son conocidos por todos, son síntomas. El retraso menstrual es uno de ellos. También podemos tener los famosos mareos, los desmayos de las películas, náuseas, vómitos, pueden también tener colaquiuria y finalmente va a haber ciertas modificaciones cutáneas a nivel de las mamas. Entonces, todo eso nos va a decir si esa mujer podría o no estar embarazada. Como signos de probabilidad tenemos aquellos que lo tenemos por el tacto bimanual, modificaciones en el abdomen, cambios en la altura y forma del útero y otros signos que también nos podemos encontrar a la inspección y al tracto vaginal, como son fundamentalmente el signo de Chadwick, de Waller, el signo de Hegarun. Indudablemente son los más importantes que se pueden encontrar en el examen, pero existe un número tremendo sobre signos indirectos. Los otros signos, que son los signos de certeza, básicamente nos confirman verdaderamente de que ese embarazo existe. Tenemos un dispositivo que es la ecografía, que nos permite hacer el diagnóstico de embarazo desde muy temprano, desde las 5 semanas nosotros podemos diagnosticar el embarazo. Clínicamente, esto es posible solamente a partir de la segunda mitad del embarazo, aproximadamente cuando se detecte los latidos cardíacos fetales y se observe o la paciente nos diga de que hay movimientos fetales. A manera de historia, antiguamente pues se usaba la radiología para hacer estos diagnósticos. También hay que recordar que en lugares donde no existe ecógrafos, se tiene un aparato de radiología y se podrían a cierto punto utilizar. En cuanto a los cambios de la mama, ustedes observan cómo es la mama en una no gestante, en un embarazo temprano y en un embarazo tardío. Indudablemente, cuanto más tarde, las modificaciones de la areola del pezón son bastante significativos, especialmente en las primigésicas. Se pueden observar nítidamente, además, los tubérculos de Von Willebrand. Aquí, mostrando también algunas de las maniobras que podemos hacer
para encontrar los signos que ya he mencionado. Igualmente, para determinar el tamaño del útero desde muy temprano, ¿no? El aumento del tamaño y el renacimiento del útero nos pueden decir de que esa paciente podría estar embarazada. Indudablemente, esto inicialmente, donde el diagnóstico es un poco más complicado, pero conforme sigue progresando el embarazo, indudablemente el crecimiento del abdomen va a ser patente y evidente que posiblemente esa paciente esté embarazada. Hablando de la ecografía transvaginal, la abdominal, ¿no? Que son los elementos esenciales para este diagnóstico, que casi la mayoría los tiene, no hay que olvidar algunos signos, digamos, algunos conceptos sobre su seguridad, porque se usan indiscriminadamente. Lo cierto es que no hay prueba así tangible que nos diga que hay riesgo para realizar la ecografía. ¿Okay? En el principio. En segundo, esta debe ser empleada por profesional de la salud perfectamente capacitado y debe estar actualizado para el uso de este dispositivo y conocer los probables riesgos que tienen los ultrasonidos. Otro concepto que hay que tener claro es que solo debe utilizarse para realizar una exploración ecográfica con una indicación médica concreta, no porque yo quiero hacerme, me lo hago. Y que si yo hago la ecografía, esta debe hacerse en el tiempo más corto, de esta manera que me permita recabar los signos, ¿no?, del embarazo. Por otro lado, a nivel mundial hay que recordar que sociedades como la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología, desaprueban el uso de este dispositivo, digamos, con el objetivo de tener imágenes de recuerdo del feto. Ecografías con 3D, están de moda, también igualmente. El interés puramente fotográfico, crear un álbum, ¿no?, o para ver el sexo mejor, tampoco no corresponde a ninguna indicación médica y en la verdad deberían ser desaconsejados. Entonces, es un buen método la ecografía para el diagnóstico del embarazo. Muy temprano, como ya dije, desde el primer trimestre de la gestación. El saco gestacional de 2-3 milímetros puede observarse desde la cuarta, quinta semana. La vesícula vitelina se observa desde las 5 semanas, el endocardio se observa desde las 6 semanas, y posteriormente a partir de ahí, la longitud cráneo-caudal no es una buena medida para determinar el feto. O sea, nos sirve también para ver edad gestacional. Aparte de eso, también nos sirve para muchas otras cosas, ¿no?, como el número de fetos, la vida, la edad, etcétera, etcétera, una serie, ¿no?, de situaciones. Ahí ustedes ven un saco gestacional muy pequeño. Se vean, mide aproximadamente entre 1 a 2 milímetros, 1 centímetro, perdón, centímetros, 1 a 2 centímetros, y corresponde aproximadamente a 18 a 20 días tras el coito fecundante. ¿Okay? O sea, diagnóstico bastante temprano. Otras investigaciones de alta probabilidad, no hay que olvidar que tenemos el extendido vaginal, en donde se observan 90% de células naviculares. Ustedes lo pueden observar a la derecha, ¿no?, que corresponde a una paciente presuntamente gestante. Y finalmente, el diagnóstico también lo podemos hacer midiendo los niveles de la gonadotrofina coriónica, supresión beta en la orina con el plasma de la mujer. Ustedes ven en los cuadros, desde muy temprano se observan el aumento de los niveles de la gonadotrofina, aparece básicamente en la sangre entre el 6º u 8 días después de la fecundación. ¿Qué es lo importante? Que el diagnóstico se puede hacer antes de que la mujer espere la falla menstrual. ¿Okay? O sea, antes ya yo puedo hacer el diagnóstico de un embarazo con estas pruebas. Hay que recordar que un saco gestacional se observa aproximadamente a 1500 1000 unidades internacionales por mililitro por ecografía. O sea, yo puedo incluso hacer el diagnóstico de un embarazo, la vitalidad de un embarazo. La gonadotrofina se dosa en plasma, pero también se puede usar en orina. Y esto ha dado lugar al uso bastante frecuente por parte de la usuaria como método casero. ¿Okay? O sea, se utiliza mucho el Pregnosticon como método casero para hacer el diagnóstico. Es también un examen de orina bastante eficaz, seguro, depende de la marca. También se puede detectar entre 20 a 100.000 unidades
de gonadotrofinas por mililitro, aproximadamente, como ustedes ven en el otro cuadro, se puede diagnosticar unos días antes también de la falla menstrual. ¿Okay? Eso es lo importante de estos exámenes. Volviendo a nuestra salud reproductiva y sexual, nuestros derechos sexuales y reproductivos dentro del marco de los derechos humanos que nos corresponden, ¿okay? Que abarca todo el periodo reproductivo de la mujer. Sabemos nosotros que se tiene relaciones sexuales básicamente por dos motivos, ¿no? El reproductivo y el placer. Generalmente ejercemos este derecho más por placer que por reproducción. Lo ideal sería hacerlos ambos asociados, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Conlleva a que una mujer puede o no embarazarse, o sea que puede tener un embarazo deseado o no deseado. Generalmente no deseado se le cataloga como alto riesgo porque la paciente se resiste a que ese embarazo continúe. Ambos pueden tener un final feliz, pero también cualquiera de ellos puede terminar mal, Este deseado o no deseado también puede terminar en un aborto espontáneo o un aborto inducido. Y también un embarazo de inicio, sea deseado o no deseado, puede iniciarse como un embarazo complicado. Al final, cualquiera de ellos va a aumentar las tasas de muerte y mortalidad materna extrema, que es lo que uno intenta evitar. Consecuencia de esta mortalidad, nosotros podemos tener un aumento de nuestra mortalidad. Eso es lo cierto del libro. Y mortalidad para la OMS es cuando una mujer muere durante el periodo del embarazo y hasta 42 días de ocurrido. ¿Okay? Entonces, esa es la mortalidad materna. Hay que tener otro concepto que es fundamental. La mortalidad materna tardía, que es aquella que se considera hasta un año de ocurrido el parto, que no se utiliza para el cálculo de la tasa de muerte materna, pero hay que conocerlo y saber lo que existe también. En cuanto a esta mortalidad materna, podemos decir de que ha disminuido en nuestro país, definitivamente ha disminuido. Si nos vamos a los años 90, en donde había cifras de 265, incluso hay otras de 300, 365, al año 2015, 2017, donde se han tenido cifras bastante bajas. ¿Okay? Con la pandemia del COVID, como que subió un poco, pero nuevamente en el año 21, este año, las tasas también son bastante bajas. La mayor incidencia se da entre los 20 y 24 años de edad. Evitar esa mortalidad nos ha llevado a establecer estrategias, múltiples estrategias. Quién sabe, una de las más importantes es el control prenatal. Es una buena estrategia. También hay que restarle mérito el que tuvo la idea de hacer un seguimiento de las gestaciones, que fue el inglés John William Ballantyne, ¿no? Más o menos en 1913, luego de observar malformaciones y enfermedades en feto, concluyó que debería crearse como una especie de hotel para que las gestantes vayan y puedan ser estudiadas en forma adecuada. En nuestro país, esta estrategia, este control prenatal, si nos remontamos al pasado, podemos decir que empezó como un control de la mujer gestante como cualquier otra consulta. Paulatinamente fue cambiando, ¿no? Digamos, la apreciación sobre este concepto de atender a la gestante, porque los niveles en nuestro país de mortalidad subieron tremendamente. ¿Ok? De los fetos, ¿no? Ni hablar, es mucho más, es tanto que la verdad que no se habla mucho sobre ella, y más estamos abocados a lo que es la mortalidad materna. Desde el punto de vista legal, técnico, los primeros intentos empezaron en el año 90, en la década de los 90, más o menos 93, 95, hubieron políticas para mejorar la infraestructura, hacer contrataciones masivas de médicos, de tal manera que se pueda, ¿no?, modificar el manejo de las gestantes. En el año 2000, en convenios con SAID, etcétera, etcétera, se estableció políticas y estrategias conjuntas, ¿no?, como planificación familiar, etcétera, etcétera. Finalmente, la normativa para la atención del control prenatal en nuestros hospitales punto de partida de la resolución ministerial del 2004, en donde establecen la Guía Nacional
de atención integral de la salud sexual y reproductiva. ¿Okay? El año 2013 fue modificada y se creó el término atención prenatal reenfocada, ¿no? Que es lo que se maneja actualmente. Estos son los dos criterios más importantes. Posteriormente salió otra norma como la atención de control prenatal en las adolescentes, ante las 130 y así modificaciones. Bien, ¿qué cosa es el control prenatal? Control prenatal o atención prenatal. Hay múltiples definiciones, como ustedes pueden ver. Vamos a mencionar la de MINSA de 2004 de las Guías Nacionales de la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, ¿no? En donde refiere, como ustedes pueden leer, vigilancia y evaluación integral de la gestante. ¿Quién la realiza? El profesional de salud. Objetivo: tener un producto sano y una madre sin complicaciones. Algo importante a resaltar es que hay que considerar todo embarazo potencialmente de riesgo. Esto también es importante. Ustedes ven ahí todas las definiciones, múltiples definiciones. ¿Quién sabe? Al final yo las puedo resumir en dos: evaluación, control de la gestante, evaluación, control de la gestante, y acciones y procedimientos, ¿no?, que deben realizarse para llevar a cabo, ¿no?, el fin final, que es un producto sano y una madre en buenas condiciones. ¿Okay? O sea, ver el embarazo como algo positivo. Es una serie de definiciones, pero todos podemos resumirlos en lo que he mencionado. Últimamente la OMS ha establecido algunos criterios, ¿no?, digamos, importantes, como darle mucha importancia a la alimentación y el mantenimiento de la actividad física. ¿Okay? Epidemiológicamente, la OMS dice que hay un 64% de mujeres que reciben atención prenatal con 4 a más controles prenatales. ¿Okay? En nuestro país se considera, ¿no?, el límite como de 6 para arriba como una paciente, desde el punto de vista de control prenatal, como paciente controlada. Sin embargo, siempre recordemos de que existen diferencias en todo, básicamente en salud, entre el ámbito rural, ¿no?, y el ámbito urbano. ¿Ok? Eso es importante. Hay algo sobre la maternidad del año 2017, en donde dio una cifra de 27.7 gestantes que llegaron al parto, ¿no?, tuvieron 6 a más controles. ¿Ok? O sea, teóricamente bajo de lo que la ENDES u otro establece. Finalmente, la proporción ponderada nos indica que de todas maneras hay una tendencia a aumentar los controles prenatales en cada rubro. ¿Cuáles son los objetivos de la atención prenatal? Vamos a empezar de la 2004. En primer lugar, evaluar íntegramente a la gestante y al feto. Básicamente, ¿de qué se trata? De identificar la presencia de factores de riesgo, signos de alarma o enfermedades concomitantes. ¿Ok? De tal manera que uno le pueda dar un tratamiento especializado y necesitarse una referencia, hacer la referencia del caso. Lo otro es prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, que es algo diferente. Las complicaciones se presentan de repente, como ya dije, en un embarazo aparentemente sin riesgo o en un embarazo con mucho riesgo. Hay que preparar mentalmente y físicamente a la gestante para el parto, igualmente, ¿no?, a su entorno familiar y, si es posible, incluso a la comunidad. Toda paciente tiene que tener un plan de parto desde el inicio, o sea que la paciente, desde que llega a la primera consulta, tiene que saber en qué hospital se va a atender, en qué institución se va a atender. Aquí se está fomentando, ¿no?, la intervención, incluso durante el parto, y la presencia de la pareja o un familiar. En el feto igualmente se busca lo mismo, ¿no?, ver los factores de riesgos, ver su crecimiento y desarrollo, ver si tiene o no alguna enfermedad. Finalmente los objetivos educativos que igualmente toman en cuenta a los 3 binomios, ¿no?, la madre, la familia y la sociedad, o el lugar donde vive. Mucho impulso a lo que es la prevención, en este caso del tétanos, ¿okay? Aparejado en su control prenatal, también como mujer, detectarle en lo posible, hacer el tamizaje de lo que es el cáncer de cervix y mama por las causas que ustedes ya conocen. Hay que promover también la salud reproductiva y la planificación familiar. Paciente, si no sabe, tiene que salir sabiendo sobre cómo cuidarse.
cómo tener un embarazo deseado y no un embarazo no deseado. La planificación familiar es algo totalmente gratuito, como hace igual que el control prenatal. Promover la educación alimentaria, ¿no? Dejar de comer mucha comida chatarra, ¿ok? Que nos da efectos muy grandes macrosómicos, lamentablemente que a veces en nuestra tipología nos puede causar problemas. La anemia, también en nuestro país pues endémico en cuestión anémica. Los porcentajes de gestantes anémicas es altísimo. Un control prenatal tiene que ser precoz y oportuno. Debe iniciarse lo más pronto posible. Si es en el primer trimestre, mucho mejor. Debe ser periódico y repetido. Esto depende indudablemente del nivel de riesgo, porque podría ser más, como podría ser lo solicitado, ¿no? Ustedes observan ahí, por ejemplo, ¿no?, algunas formas de realizarlo. La OMS dice que para bajo riesgo debe ser de 8 a 10, el MINSA 6, ¿ok? Adolescentes es un control más. La OMS últimamente 8 para todo el mundo. Lo ideal sería, por ejemplo, que una gestante se controle mensual los 2 primeros trimestres, quincenal los primeros 2 meses del tercer trimestre y semanal el último mes del último trimestre. Total 14. ¿Ok? Entonces, miren hasta dónde, cómo podemos fluctuar. Podría ser más, ¿eh? Podría ser menos. Como digo, eso depende de los factores de riesgo. Debe ser completo e integral. Debe dársele el paquete básico de intervenciones. Fácil acceso, que la gestante no tenga problema. Ella acude y es atendida. Y económico. Felizmente aquí en el país tenemos el SIS. Toda madre tiene atención gratuita. ¿Ok? Entonces, importantísimo. ¿Cuáles son las actividades básicas del control prenatal? Cuando una paciente llega, lo primero que uno hace es elaborar la historia clínica. En segundo lugar, uno tiene que elaborar el perfil de riesgo. Saber qué le va a solicitar a la paciente. La prevención, medidas preventivas. Ahí está todo lo que es vacunación. Saber uno qué vacunas va a hacer que la paciente se coloque. Evaluar su bienestar. Ahí viene todo lo que es pues, la alimentación, la atención odontológica, los ejercicios, la psicoprofilaxis, ver casos especiales. Finalmente, la evaluación del bienestar fetal. Bien, vamos ahora a enfocarnos desde el punto de vista de atención prenatal, reenfocar. Nos estamos reenfocando con la atención prenatal. ¿De acuerdo? ¿Cómo la define la norma técnica 105? Aquí ya hace, como se puede decir, una síntesis de todo lo que observamos anteriormente, ¿no? Hace vigilancia y evaluación integral de la madre y el feto. Aquí agrega que será antes de las 14 semanas, ¿no? Ese es un principio. Cuanto más temprano, mucho mejor. Y 2, entregarle el paquete básico de intervenciones, ¿ok? Entonces, es lo importante. Hay que saber tratar de discriminar las enfermedades que dependen del embarazo, que se asocian al embarazo, enfermedades intercurrentes u otro problema, ¿ok? Promover la participación de la familia, incluso de la comunidad, ¿no? Y respetar la interculturalidad y el género, ¿ok? Eso es importantísimo. Los objetivos según la norma 105, aparte de lo que ya he mencionado, solamente voy a hacer hincapié en aquellas, ¿no?, que se han agregado, digamos, obligatoriamente, como es la orientación nutricional y suplementarla con ácido fólico, calcio y hierro. Eso debe dársele a la paciente. Hacer tamizaje de violencia intrafamiliar y su referencia. Ustedes saben que eso está muy en moda. Los que han estado en hospitales de repente se ha topado que ahora todo el manejo de los casos de violencia familiar y en especial de violaciones, el médico ginecólogo ya no se refiere al Palacio de Justicia, ¿ok? La evaluación del bienestar fetal, ¿no? ¿Cómo yo evalúo al feto? ¿Qué le hago de más o de menos? Eso es importante saberlo y eso nos lo está diciendo la OMS en sus recomendaciones desde el año 2016, publicadas en 2018. ¿Cómo inicio yo la atención? ¿Hay tiempos? Por supuesto. Una atención de control prenatal debe ser no menos de 30 minutos, ¿ok?, cuando es la primera vez, y no menor de 15 minutos en la siguiente.
indudablemente tienen en cuenta los factores de riesgo. En el ministerio, ustedes saben, solo podemos ver 16 pacientes, ¿ok? Porque solo vemos consultas 4 horas, y las otras 2 horas para docencia, capacitación, etcétera, etcétera. O sea, en total solo podemos ver 16. En salud, ustedes saben que ellos sí ven 30 pacientes en sus 6 horas. O sea que ellos emplean 12 minutos por paciente. ¿Okay? La verdad es que a veces todo lo que hacemos y lo que vivimos son letras muertas en la realidad. ¿Ok? La consulta la puede realizar el médico ginecobstetra, el médico general y la obstetricia. Esto va a depender, ¿no?, de la complejidad del centro. Toda la complicación debe ser atendida por un ginecobstetra, o sea, los pacientes tienen que ser referidas si no cuentan con médico ginecobstetra. La educación, no hacerle a la gestante, a la familia y a la comunidad. A la paciente hay que enseñarle a que ella sepa distinguir sus signos de alarma. Ella ya debe ser un sujeto activo, ¿no?, en determinar la problemática. ¿Okay? Porque los signos de alarma a veces se presentan inesperadamente, impredeciblemente. Hay que llenar la historia clínica perinatológica, hay que llenarla, materno-perinatológica, hay que llenarla. Ya les voy a decir cómo se hace. Hay que emplear, utilizar, brindar el paquete básico reenfocado, la atención prenatal reenfocada, ¿ok? La nutrición, que hemos dicho, la orientación, la consejería, el plan de parto, todo si es con tiempo, mucho mejor. También hay que promover su lactancia materna y hay que darle cabida al acompañante. Lamentablemente las infraestructuras en los hospitales no permiten que, por ejemplo, la pareja pues esté acompañando a los pacientes en la sala de parto, ¿no? Eso es algo también que observamos frecuentemente. En cuanto al paquete básico de reenfocado, aquí les muestro este cuadrito en donde ustedes ven lo que el presupuesto nos otorga para esa atención. Es a través del PPR, presupuesto por resultados, donde su producto es atención prenatal reenfocada, tiene 7 actividades. Las más saltantes, todas las que he mencionado hasta el momento, es la atención a la gestante y la atención domiciliaria. La atención domiciliaria le hacen niveles 1, 2 generalmente, y la atención a la gestante, que es el control prenatal, propiamente dicho, lo hacemos en todos los niveles. ¿Ok? Entonces, así se distribuye el dinero. ¿Qué hago con el primer control prenatal? Solamente resumiendo lo dicho. ¿Ok? Ideal, ¿no? 12 semanas, se espera hasta las 14 semanas. Tacto vaginal, de inicio se puede hacer, si nunca lo han hecho, y su papá Nicolau, si nunca se lo han hecho, tiene más de 2 años el último. ¿Ok? También se puede hacer antes situaciones, un tacto vaginal, situaciones de antecedentes, por ejemplo, de parto pretérmino, abortos tardíos, etcétera, etcétera, sangrados, se le puede realizar, perdón, después el tacto vaginal se hace al inicio y al final. En cuanto a la elaboración de la historia clínica, nosotros tenemos 2, 3 y hasta 4 historias: la de consultorio, la de hospitalización, la de emergencia y la historia clínica materno-perinatal. ¿Ok? Todas esas historias que hacemos. Vamos a ver la que realizamos de rutina, primero la ginecológica obstétrica, ¿no? Ahí, ¿qué hacemos? Luego de que ya confirmamos el embarazo, pasa a obstetricia. Tratamos de evaluar la edad gestacional y la fecha probable de parto, el examen obstétrico, donde se puede determinar incluso ahí el tipo de pelvis que tiene, entonces algún factor de riesgo que tenga. O sea, el examen es general, se llena toda la historia. Luego hay que tomar las funciones vitales que se hacen durante todo el control prenatal, se le pesa, ¿no? se le toma el pulso, etcétera, etcétera. Se le hace al Papa Nicolau el examen de mamas. ¿Ok? El examen de mamas igualmente se hace. Para esto, ¿qué utilizamos? ¿Qué instrumentos? Tenemos el gestograma, que ustedes están viendo allí, tenemos el tallímetro, preferible una balanza de pie, o sea, tallímetro y balanza para el peso. Tenemos ahí también, ¿no?, un oneroide para determinar la presión arterial. Tenemos ahí el Baby Doppler, también controles latidos cardíacos fetales, y el martillo de percusión para ver reflejos. Todo eso tenemos que tener en nuestro consultorio. Asimismo,
tenemos que ver su estado nutricional y prescribirle desde el inicio, si es que no trae desde antes, prescribirle ácido fólico, ¿ok? Hasta la semana 12, o sea, eso se hace en la primera consulta. Hay que tener una idea, claro, del aumento, ¿no?, de peso y las calorías que ella necesita. ¿Qué exámenes auxiliares basales le pedimos? Lo que ustedes ya conocen: sangre de orina, hemogramas, glicemia, BRL, etcétera, etcétera. La pasamos al odontólogo, que le realiza 2 consultas, ¿ok? Le colocamos su vacuna antitetánica, ¿ok? Desde la primera consulta, la primera dosis. Y la influenza, que se da a partir de las 20 semanas. También planeamos cómo vamos a continuar la atención obstétrica. Yo la cito para el próximo mes. No, si tiene exámenes y yo requiero que sean importantes, que han salido algún alterado, como ustedes pueden observar allí, ¿no?, indudablemente que yo la voy a citar más prontamente, ¿no? O sea, yo no espero el mes, ¿ok? También algo que hay que recordar desde el ejercicio, del inicio uno tiene que saber que la paciente tiene que hacer ejercicio y aconsejarle qué ejercicio debe hacer y cuáles no, ¿ok? Eso es importantísimo. En los controles prenatales posteriores verificamos el cumplimiento de las indicaciones. O sea, yo le doy indicaciones, tengo que verificar que le está cumpliendo. Interpreto los exámenes auxiliares, como les dije, ¿no? Es necesario. Sigo evaluando los síntomas y signos de alarma, sigo evaluando el control del peso, las funciones vitales, edemas, ¿ok? Su índice de masa corporal, ¿no?, y cómo evoluciona mes a mes, control a control. El crecimiento fetal, la medición de la altura uterina. A partir de la semana 12 ustedes ya han tenido la clase de propedéutica, semiología obstétrica, y hace poco acaban de ver el aborto, indudablemente, ¿ok? La evaluación de la edad gestacional también por la altura uterina. Para esto contamos, ¿no?, con esa cinta métrica. Habrá una que tiene básicamente todo respecto al desarrollo fetal. Los latidos cardíacos fetales a partir de las 20 semanas desde el punto de vista clínico, y recuerden desde la 12 con el Doppler, ¿ok? Entonces ustedes pueden observar cómo realizamos. Después de las 12 semanas, a partir de las 3 semanas, hay que darle suplemento de hierro más ácido fólico. Esto es importante. Todo el embarazo, incluso el hierro, puede ir en la época del puerperio y lactancia. El calcio 2 gramos también se puede dar diariamente, ¿okay? A partir de las 28 semanas, ¿qué hacemos? Las maniobras de Leopold. Controlamos los latidos cardíacos, y hay una prueba de gran horror también que se puede realizar, que ya deben haberle enseñado a ustedes en semiología. Se puede repetir los exámenes de laboratorio por segunda vez. El cultivo se puede solicitar nuevamente, si no ha habido síntomas, a partir de las 33 semanas, y la glucosa entre las 25 a 33. A partir de las 35 semanas, nosotros reevaluamos totalmente a la madre como si fuera la primera vez. Determinamos además la estática fetal, que ya ustedes saben qué cosa es estática fetal. Determinamos la perimetría interna, ya ustedes saben cómo se determina. Y actualizamos algunos exámenes si corresponde. En relación al bebé, se puede solicitar pruebas no estresantes para ver el bienestar fetal. Y algo muy fácil de decirle a la paciente que haga es controlar los movimientos fetales, ¿no? Decirle que se controle por 30 minutos 4 veces al día, y que los movimientos deben ser mayores de 10 en todo el día. Eso es muy fácil, y también nos evita muchos problemas. Muchos pacientes llegan a emergencia, ¿no?, con en estado deprimente, ¿no?, con compromiso de su bienestar, ¿ok? Entonces, ahí, de manera de recordar el tracto vaginal, las características del examen, si está ya en trabajo de parto, ¿no?, se agrega lo que ustedes pueden observar, ¿no?, en el video. No olvidarnos también de la incompatibilidad del factor RH, ¿ok? De cuándo se puede tratar, si es que tiene el riesgo entre las 28 y 32 semanas, ponerle, ¿no?, su vacuna, ¿ok? Y en cuanto a la psicoprofilaxis, a partir de las 20 semanas, con 6 sesiones programadas. Al final, conforme avanza el embarazo, la paciente tiene que saber cuándo debe acudir a la consulta, ¿ok? 2,
¿cuándo debe acudir a la emergencia? Y finalmente, ¿cuándo ella debe acudir porque considera que ha empezado su trabajo de parto? Esas tres cosas, las pacientes tienen que saberlo. Si lo saben bien, vamos a tener pues buenos resultados. ¿Y eso de qué depende finalmente? De una buena educación. Ustedes ven el esquema mínimo de la atención prenatal, ¿no? Todas las actividades que deben hacerse, no son 7, ustedes son un montón. Y ahí el fluxograma del Ministerio de Salud. No olvidar que en todo procedimiento hay que hacer un consentimiento informado. Felizmente que ahora todas las historias ya traen, ¿no?, anexas consentimiento informado, ¿okay? Pero es algo que no debemos olvidar. Siempre hacer firmar al paciente con conocimiento. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, ¿no?, que eso es lo que debemos hacer en nuestros controles. ¿Qué cosa es un factor de riesgo? ¿No? Es una característica, un atributo que cuando está presente, de diversa índole, que cuando está presente puede originar daño en la madre o en el feto. Factores de riesgo, clasificación, hay múltiples, hay una muy sencilla, sociodemográficos, médicos, reproductivos, del embarazo actual, ¿no? Tanto ver los factores de riesgo de la madre y del feto, ¿no? Como por ejemplo, enfermedad hipertensiva en el embarazo de la madre, en el feto, pues, prematurez. El riesgo reproductivo, que es algo que nos interesa. ¿Qué cosa es el riesgo reproductivo? Es la probabilidad que tiene una mujer de sufrir daño, lesión o muerte durante el proceso de reproducción. Es un término amplio. ¿Qué incluye? Incluye el riesgo preconcepcional, incluye el riesgo perinatal, incluye el riesgo obstétrico. El riesgo preconcepcional está referido básicamente a la posibilidad que tiene una mujer no gestante de sufrir daño durante su proceso reproductivo, el riesgo perinatal al riesgo del feto, del neonato, y el riesgo obstétrico, que no mencionamos, está referido indudablemente si este se asocia con un riesgo mayor de la madre de desarrollar, ¿no?, una enfermedad, una entidad no zoológica. Esta línea de acción nos permite no solo atender a la madre, sino también al feto como un paciente. En cuanto a la clasificación, son múltiples, biológicos, psíquicos, genéticos, y dependiendo, te pueden también catalogar con puntajes. Antiguamente, el riesgo reproductivo se utilizaba en el año 2000 para hacer ligaduras. Uno establecía el riesgo reproductivo y hacía ligaduras dependiendo del puntaje. O sea, esta paciente es factible de ligarse, esta no. De acuerdo a esto, entonces tenemos un bajo riesgo, tenemos un mediano riesgo y tenemos un alto riesgo. ¿Cómo evalúo el riesgo? Hay una serie de preguntas que se le puede hacer y de acuerdo a eso yo voy a aconsejarle a la paciente que no se embarace o que posponga su embarazo. También que se puede embarazar pero tiene factores de riesgo, y aquella que indudablemente está en condición de embarazarse porque no tiene ningún factor de riesgo. En cuanto a los síntomas y signos de alarma, igualmente hay una serie de preguntas que uno tiene que realizarle, y lo que va uno a encontrar es pacientes con riesgo inminente, ¿no?, con riesgos inminentes, otras que están embarazadas, tienen alto riesgo, y otras que no tienen ningún riesgo. Una síntesis de lo que son los signos y síntomas. Y para terminar, quiero concluir de su sílabus, ¿no?, hacer un análisis de las recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. En realidad, la OMS es la entidad rectora de todo lo que hacemos. O sea, nosotros básicamente aplicamos todos los conceptos, todas las recomendaciones que nos da la OMS, indudablemente adecuándolos a nuestra sociedad. Estas recomendaciones, ¿no?, tienen, digamos, como objetivo básico cumplir con la iniciativa Todas las mujeres, todos los niños, y la Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, los niños y los adolescentes, ¿no?, con un enfoque basado en medicina de evidencias. ¿Ok? Eso es importante e interesante. En segundo lugar, situar a la mujer en el centro de la atención. ¿Ok? Hay que tratar de que vea el embarazo como una experiencia positiva, agradable, y que sus bebés nazcan, ¿no?, inicien su vida en las mejores condiciones
que se les puede proporcionar. ¿Ok? Todo esto dentro de los derechos humanos que también, usted sabe, incluyen lograr que las mujeres y las adolescentes sobrevivan al embarazo y el parto como un aspecto de su disfrute de los derechos a la salud sexual y reproductiva y vivir con dignidad. Y entre las visiones de la OMS tenemos esta, en donde refiere que todas las embarazadas y todos los recién nacidos reciban una atención de buena calidad a todo lo largo del embarazo, el parto y el periodo postnatal. ¿Cómo la definimos? De acuerdo a todo, finalmente, después de todas estas recomendaciones, como la asistencia que se le da a la gestante por profesionales debidamente capacitados. Embarazadas y adolescentes, hace una disquisición aquí entre embarazadas y adolescentes, ¿ok? Se supone adolescentes embarazadas, ¿ok? ¿Con qué objeto? De garantizar las mejores condiciones de salud para la madre y el bebé durante todo el embarazo. Tiene tres básicos componentes, y ya los he mencionado, que continúan, ¿no? Uno, el reconocimiento de los factores de riesgo, prevenir y tratar las enfermedades asociadas al embarazo, las intercurrentes, y promover la educación de la salud y de la salud. El objetivo final, ¿no? Por eso traté algo al respecto, es disminuir la morbimortalidad, la mortalidad materna y perinatal. O sea, es una estrategia entre todas las demás que hemos mencionado. ¿Cuántas son las recomendaciones de la OMS del año 2016, que fue editado en castellano en 2018? Son 39, yo les he contado y me dan 43, y si les quito las 5 que tienen, me dan 38, y hay algo que tengo que ver finalmente cuántas son. El objetivo de experiencia positiva del embarazo, o sea, que esté contenta con su embarazo. Al final de cuentas, evitar pues embarazos no deseados, ¿no? Centrada en la persona, que un embarazo no provoque cisma dentro del núcleo familiar ni en la sociedad, y que los resultados, por lo tanto, sean positivos. El elemento clave es darle el conjunto básico esencial de atención prenatal, ¿no? Eso es importante, tener todo lo necesario para hacer un buen manejo, ¿no? Una buena evaluación de la gestante. Se integra la promoción de la salud de la atención prenatal clínica a intervenciones nutricionales, asimismo la detección temprana de ciertas enfermedades, especialmente, entre otras, el paludismo, el VIH y la tuberculosis. Le da mucha importancia. El mínimo de 8 controles, esto está quedando bien establecido como una recomendación por la OMS. Y finalmente, que todas estas recomendaciones son flexibles y deben adaptarse a la realidad de cada país. No es que nosotros debemos tomar a la letra y hacerlo. Ellos mismos nos dicen, ustedes adáptenlo a su realidad. Ven lo que tienen y no ven lo que no tienen. Vean qué tipo de población tienen y den lo que ustedes consideran. El resumen, ¿no?, que nos da un modelo de atención prenatal, lo he concluido en estos conceptos, ¿no?, para reafirmarles que es el mínimo de 8 contactos, el asesoramiento sobre los hábitos de alimentación saludable y actividad física, la alimentación diaria, esto sí, tenerlo bien en cuenta, de hierro y ácido fólico, evitar el uso de micronutrientes y de proteínas, especialmente en gestantes desnutridas. O sea, si yo tengo una gestante desnutrida, no voy a tratar de endilgarle proteínas y carga alimenticia a diestra y siniestra, ¿no? Eso también recomienda que no debe hacerse. Otra cosa importante es la profilaxis, ¿no?, de antibióticos en la bacteriuria, ¿ok? O sea, ahí también hace bastante hincapié, ¿no?, en que debe darse. Y la ecografía debe tener mínimo una ecografía antes de las 24 semanas. Esto es importantísimo para ver, ¿no?, cómo usted se ve desde el punto de vista genético, ¿no?, y morfológico. También algo que se ha introducido es que hay que hacer una especie de rastreo permanente en la gestante sobre si consumen o no alcohol u otra sustancia que ustedes encuentran. Y para terminar rápidamente, acá les paso, ¿no?, todas las recomendaciones, ¿no?, básicamente 5 intervenciones, que son: la primera es la nutricional, resumiendo la nutricional,
evolución de la madre y el feto, otras son las intervenciones preventivas, ¿no? Otras son las intervenciones sobre síntomas comunes fisiológicos, ¿ok? Y finalmente intervenciones sobre la política de salud, ¿no? Para centrarla dentro de una atención sistemática, adecuada, conveniente, eficaz. Ustedes ven ahí las nutricionales en rojo están las no recomendadas. Hay otras que son recomendadas, pero para lugares específicos. Y están las no recomendadas, que es lo que pienso debe prestar atención, y sin embargo nosotros lo seguimos haciendo, ¿no? Ustedes ven ahí todo, ¿no? Lo que debe hacerse. Si analizan sobre el uso de vitaminas y tantas cosas, básicamente no recomienda más de lo que se ha mencionado, por eso he hecho el resumen. En cuanto a la evaluación materna, ya lo dije, la anemia y la bacteriuria son dos cosas importantes. Hay extraídas recomendaciones de otras directrices de la OMS que persisten y no han requerido mayor cambio, que ustedes ya conocen como el manejo de la diabetes mellitus, ¿no? El consumo de tabaco, uso de sustancias, el VIH, etc. ¿Ok? En cuanto a medidas preventivas, que es la vacunación, ya mencioné también las dos más importantes. En cuanto a intervenciones ante síntomas fisiológicos comunes, fíjense, que recomienda no usar ningún medicamento para tratar esas molestias, ¿no? Que ocurren en el embarazo, como náusea, vómitos. Ellos recomiendan medidas básicamente caseras, ¿ok? Reconocidas. Recuerden que todo está basado en evidencias, ¿sabes? No medicamentos, así de simple. Que me estoy estreñida, no medicamentos, ¿ok? Eso que quede claro. En cuanto a la intervención del sistema de salud para mejorar la utilización de calidad, ya vimos, ¿no? Se promueve que la paciente, aparte de lo que es la historia clínica materno-perinatológica, también se promueve lo que es el carnet perinatal, y algo más específico, de que se debe delegar la atención de las gestantes a diferentes niveles, que no es exclusividad del médico gineco obstetra, sino que también debe intervenir, ¿no? Otros estamentos, ¿no? Como es el médico general, la obstetriz u otro, en lugares donde no hubiera. ¿Ok? Para terminar, aquí tienen el modelo de atención anterior, 4 controles a más como mínimo, y actualmente los 8 controles. Para finalizar, si una paciente tiene 41 semanas y no ha dado a luz, tiene que ser referida. ¿Ok? Eso sería todo. Gracias.